Bueno, entonces vamos a iniciar ya la clase del día de hoy. Vamos a trabajar con un método adicional en este criterio, en este tema que estamos topando sobre la predicción de datos. Entonces vamos a ver este último método. Este método se denomina el de regresión lineal. Este método es un método más general en el sentido de que se puede aplicar en muchas otras, tiene un campo de aplicación más amplio. De pronto en los anteriores métodos, como veíamos, son un poco más orientados a resolver un tipo de problema. Con el método de suavizamiento exponencial se manejaba más el criterio de un pronóstico de eventos. O sea, con este método de lo que es regresión lineal, vamos a poder establecer un mayor campo de aplicación. Y como ya vamos a determinar, vamos a trabajar en términos de ver también la correlación entre dos variables. En este caso vamos a empezar justamente por eso. Vamos a empezar a identificar cuál en el modelo, cuál va a ser la variable dependiente y la variable independiente. Bueno, eso ya lo vamos a hacer, llamémoslo así en la práctica. Con todo vamos a empezar revisando la información más desde el punto de vista teórico, ¿no? Entonces vamos a revisar esa parte. En el aula virtual está publicada la carpeta, ¿no? En donde está la información de la teoría y el archivo para la práctica. Bueno, pasemos a revisar entonces el archivo para la introducción, ¿no? La parte de teoría. Entonces voy a empezar a compartir. Listo, bueno. Estoy en la presentación que nos dice regresión lineal. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, ingeniero. Sí, sí se ve. Listo. Bueno, gracias. Vamos a empezar, ¿no? Como siempre, tomamos en cuenta la información teórica. Este es el punto de partida. Como les dije, igual también en la clase anterior, no vamos a profundizar, ¿no es cierto? No es tema de la materia de pronto explicar cómo, de dónde sale el método, todo eso, ¿no? O sea, no es tema en sí de la materia. Lo que, desde el punto de vista informático, lo que les estoy presentando es herramientas para resolver este tipo de problemas, ¿no? Y las herramientas que estamos empleando, en este caso, están dentro del Excel. Entonces, ese es el objetivo, esa es la orientación que lo estamos trabajando. De pronto, si no se entiende el método, obviamente eso ya se tendría que explicar desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista matemático, y eso nos llevaría obviamente mucho más tiempo. Entonces aquí vamos a ver lo principal y en base a eso vemos la aplicación. Es decir, trabajamos con las herramientas que nos provee el Excel para resolver este tipo de ejercicios. Entonces, esa es la aclaración que se debe hacer. Bueno, vamos entonces a ir revisando la parte de la teoría, ¿no? Lo mute. Listo. ¿Me decían algo por ahí? Bueno, vamos entonces a revisar, ¿no? Vamos a ir viendo la parte de introducción. Bueno, el método de mínimos cuadrados también se lo representa como regresión lineal. Se utiliza tanto para pronósticos de series de tiempo como para pronósticos de relaciones causales. En particular, cuando la variable dependiente cambia como resultado del tiempo, se trata de un análisis de serie temporal. Bueno, vamos a manejar el criterio en este caso, ¿no? De hacer asimismo un pronóstico, de hacer una estimación, una proyección. Recuerden que estamos dentro de este tema, ¿no? De la predicción de datos. Este método, el de regresión lineal, se adapta a una gran variedad de situaciones.
como predecir el número de ventas de un determinado producto, o determinar en cuál de diferentes medios de comunicación puede resultar más eficaz invertir. Como mencionábamos, este método de cierta manera es más amplio en su campo de aplicación. O sea, puntualmente no solo lo puedo utilizar para hacer un pronóstico, ¿no? Puedo trabajarlo también de esa manera. Pero también puedo ir consultando o haciendo proyecciones basados en otras variables, como ya vamos a ver también acá adelante. Bueno, este método tiene dos componentes, la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple. Vamos a trabajar con simple. Este tipo se presenta cuando una variable independiente ejerce influencia sobre otra variable dependiente. Ejemplo, y es igual a f de x. Eso desde el punto de vista matemático, ¿no? ¿Eso qué significa? Que cuando x toma un valor, obviamente ese valor influye en y. Desde ese punto de vista, entonces, la variable independiente vendría a ser x y la variable dependiente y, porque depende, obviamente, y del valor de x. Ya. Esto es fundamental en el modelo que vamos a revisar, en los ejercicios que vamos a revisar. Siempre hay que determinar cuál es la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, esa sería de pronto la primera tarea que tendríamos que hacer. Y en base a eso ya podríamos plantear la resolución del modelo. Bueno, esta regresión se utiliza con mayor frecuencia en las ciencias económicas y sus disciplinas tecnológicas. Cualquier función no lineal es transformada en lineal para su estudio y efecto. Vamos a ver aquí que vamos a trabajar con la parte gráfica, y en la parte gráfica ahí les voy a explicar de qué se trata el método. Como les dije, no vamos a manejarlo desde la parte matemática, no de la formulación, sino lo vamos a trabajar desde el punto de vista gráfico. Regresión lineal se utiliza para determinar la relación de dependencia que tiene una variable respecto a otra. Esto es muy importante, determinar la relación que existen entre dos variables, porque de esa manera yo sé en qué grado influye la una variable sobre la otra variable. Ya vamos a ver con ejemplos. ¿Para qué también utilizo regresión lineal? Para ajustar la distribución de frecuencias de una línea, es decir, determinar la forma de la línea de regresión. Predecir un dato desconocido de una variable partiendo de los datos conocidos de otra variable. Este es el punto principal que vamos a tomar en cuenta. Vamos a predecir, vamos a pronosticar, vamos a proyectar un dato tomando en cuenta ¿qué? Vamos a tomar en cuenta datos conocidos de otra variable. Noten que aquí estamos utilizando mucho ese criterio de variables, ¿no? Entonces, vamos a tener o vamos a tomar muy en cuenta justamente la definición de las variables para empezar a trabajar con esta parte. Regresión simple en Excel, caso 1. Ya. Vuelvo a repetir esto, ¿no? Entonces, simplemente lo que nosotros estamos aquí es empleando las herramientas que ya tenemos disponibles para resolver problemas de este tipo. Vamos a resolver este tipo de problemas de dos maneras, por eso lo hemos mencionado como caso 1 y caso 2. El caso 1 es cuando partimos de la gráfica. Entonces, vamos a partir de una gráfica y en función a esa gráfica vamos a encontrar esta parte, lo que está en amarillo. Queremos encontrar una ecuación de una recta y queremos encontrar el coeficiente. La ecuación de la recta nos va a permitir encontrar la proyección del siguiente valor. Entonces, cuando el Excel, porque eso lo va a hacer el Excel, ¿no? Cuando el Excel ya me muestre la recta, en función de esta ecuación, en función de esta recta, puedo empezar a proyectar más valores.
Entonces, ahí estaríamos haciendo ya el criterio del pronóstico, de la proyección, de la estimación. Entonces, primero vamos a partir del gráfico, ¿no? El primer caso va a ser utilizando el gráfico. Y el segundo caso va a ser con una herramienta que ya utilizamos también en la clase anterior, la herramienta de análisis de datos. En este caso, cuando ingresamos análisis de datos, vamos a escoger la opción regresión. Entonces, se despliega el mismo menú, pero aquí vamos a escoger regresión. Asimismo, nos va a presentar una ventana en donde vamos a ingresar los datos de entrada, vamos a configurar esos datos y vamos también a determinar los datos de salida. Entonces, cuando hacemos esto, prácticamente le estamos indicando al Excel, ¿no?, que haga todo el trabajo. Nosotros simplemente lo que hacemos es ingresar la información. Como ya les he dicho también muchas veces, la información o los datos que vamos a ingresar deben estar de manera bien validados, tienen que ser datos válidos, tienen que estar bien manejados, ¿no? Para que así obtener buenos resultados al aplicar los procedimientos o los métodos establecidos. Listo. Bueno, como ya nos vamos a fijar, entonces la aplicación va a ser simple, ¿no? El Excel nos ayuda en esta parte. Vamos a trabajar los ejercicios en los dos casos. Trabajamos con la gráfica y trabajamos con análisis de datos. Listo. Bueno, esto entonces la parte inicial, la parte de lo que tiene que ver con la introducción, la información teórica. Voy a dejar de compartir. Pasemos a trabajar con el Excel, ¿no? Pasemos a trabajar ya con la resolución del ejercicio. Entonces voy a compartir ahora el Excel. Ya, listo, estoy en el entorno de Excel, ¿no? Me dice práctica 5. ¿Sí lo están viendo? Sí, profesor. Ya, ok. Bueno, vamos directamente al primer ejemplo. Ejemplo 1. Vamos a aplicar entonces el método de regresión lineal simple. Aquí, como nos damos cuenta, necesariamente voy a partir de un enunciado. Aquí la parte del ejercicio va a ser importante detallarlo. En los otros ejercicios, de cierta manera, no era tan necesario tener un enunciado, porque ya de cierta manera sabíamos lo que debíamos hacer. Aquí en el enunciado del ejercicio van a estar los datos que debemos ir identificando. Entonces, en este tipo de ejercicios vamos a partir de un enunciado. Vamos a partir del planteamiento del ejercicio. Juan, el ejercicio nos dice lo siguiente. El gerente de ventas de Copier Sales of America, que tiene una fuerza de ventas muy grande en Estados Unidos y Canadá, desea determinar si hay alguna relación entre el número de llamadas de ventas en un mes y el número de copiadoras vendidas ese mes. El gerente selecciona una muestra aleatoria de 10 representantes de ventas y determina el número de llamadas de ventas que cada uno hizo el mes pasado y el número de copiadoras vendidas. La información muestral se presenta a continuación. Entonces ahí tenemos este cuadrito, ¿no? Tenemos ahí llamadas de ventas, tenemos copiadoras vendidas. Puntualmente el ejercicio me pide en este caso 3 literales. Trace un diagrama de dispersión, determine una ecuación lineal que exprese la relación entre ambas variables y cuál es el número esperado de copiadoras vendidas de un representante de ventas que hizo 20 llamadas. Listo.
Vamos a irlo resolviendo, ¿no? Vamos a ir resolviendo literal por literal. Bueno, en primera instancia, todo el enunciado, obviamente hay que entenderlo, hay que tomar muy en cuenta lo que nos dice. Y básicamente de aquí ya voy sacando el criterio de mis variables. Entonces, aquí me habla de un número de llamadas de ventas. Este vendría a ser una variable. Y también me habla de un número de copiadoras vendidas. Entonces, ahí tengo otra variable. En este modelo, como estamos trabajando con regresión simple, solo vamos a manejar dos variables. Va a haber otro tipo de modelos en donde de pronto trabajamos con 3 o más variables, ¿no? Obviamente esa sería regresión múltiple. Aquí solo vamos a trabajar con regresión lineal simple. Ya. El gráfico de cierta manera, perdón, la tabla de datos de cierta manera también nos orienta, ¿no? Entonces yo tengo aquí una columna, llamémoslo así, llamada de ventas, y otra columna con los datos de copiadoras vendidas. De cierta manera ya vamos viendo la relación, ¿no? Digámoslo así. Va a haber una relación entre las llamadas de ventas y el número de copiadoras vendidas. En otras palabras, llamémoslo así, necesitamos de pronto hacer llamadas de ventas para poder vender, ¿no? Ya vamos luego a determinar qué tipo de relación existen entre estas dos variables. La primera parte, antes de determinar el diagrama de dispersión, vamos a identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Obviamente tomando en cuenta el criterio lógico, ¿no? La variable dependiente va a estar en función de la variable independiente. La variable dependiente se deja influenciar, cambia su valor por el criterio de la variable independiente. Bajo ese criterio, entonces, creo que entendemos que el número de copiadoras vendidas depende de ¿qué? De las llamadas de ventas, ¿no? Entonces, bajo ese criterio voy a determinar que la variable dependiente es el número de copiadoras vendidas. Y la variable independiente es el número de llamadas de ventas. Entonces ya por ahí ya tenemos claro cuál influye sobre la otra, ¿no? Ya. Es buena idea también manejar en este caso los criterios de X y Y. Eso nos ayuda luego para el ingreso de los datos. Entonces aquí yo tengo X, que va a ser la variable independiente, y acá tengo Y, que viene a ser la variable dependiente. Ya. Entonces, antes de empezar con el trabajo, definimos las variables, ¿no? Entonces, tenemos hecho esa parte. El iteral A nos mencionaba entonces, trace un diagrama de dispersión. Empezamos a resolver el ejercicio. En primera instancia, entonces, voy a trabajar con un gráfico. Vamos a partir de un gráfico. Este gráfico, para hacer este gráfico, enmarcamos tanto mi variable en X como mi variable en Y, sin los totales, ¿no? Tomar en cuenta eso. Y lo que vamos a hacer es justamente a insertar un diagrama, como nos decía, un gráfico de dispersión. Entonces, escogemos dispersión. Vemos que nos aparece esta gráfica. Bueno, la voy a ir ubicando. ¿Cuál es la interpretación de esta gráfica o en qué me sirve? ¿Para qué la hice? ¿Qué quiere decirme? Bueno, de manera general, un gráfico de dispersión me va a mostrar el comportamiento de los datos.
Si nos fijamos, cada puntito en azul es un dato, ¿no? Estos son los datos. Este diagrama, esta gráfica me muestra de manera visual, como les mencionaba, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento? Es decir, si los datos se encuentran dispersos por todo el modelo o si los datos se encuentran agrupados o compactos. Mientras los datos se encuentren dispersos, mientras yo tenga puntos por aquí y por acá, es decir, estén dispersos, es más complicado trabajar con un modelo que se ajuste a ese tipo de datos. Ahí se debería aplicar otro método, digámoslo así. Lo ideal sería que de pronto los puntos, los datos se ajusten a un modelo, se ajusten a un patrón. Y como estamos revisando una ecuación lineal, lo ideal sería que se ajusten a una recta. Ya. Acá, como vemos, los puntos, de cierta manera, no están tan dispersos, ¿no? No están, como decir, tan dispersos, pero tampoco tienen un patrón a seguir. Entonces, por lo tanto, vamos a ver cómo dibujamos. Bueno, eso lo va a hacer el Excel. Cómo dibuja el Excel una línea, una recta en la que se aproxime a todos los puntos. Cuando encontremos esa línea, esa recta, esa nos va a definir la ecuación que vamos a utilizar. Por lo mismo, ¿no? Si los datos se encuentran más dispersos, obviamente van a estar más alejados de esa línea. Y mientras más se peguen a la línea, el modelo del pronóstico va a resultar más apegado a lo real. Bueno, vamos a ir revisando, ¿no? Bueno, aquí voy acomodando un poquito el gráfico. De pronto manejo los ejes para tener claro qué es lo que estoy representando. Este es el eje Y. En el eje Y manejamos el número de copiadoras vendidas, ¿no? Entonces, acá en el eje Y, vamos a irlo cambiando los nombres. Este es copiadoras vendidas. Y acá en el eje X, en cambio, aquí manejamos el número de llamadas. Listo. Bueno, para que se nos haga más fácil, ¿no? Ir entendiendo la gráfica. Listo. Bueno. Este es el punto de partida, ¿no? Un análisis, llamémoslo visual. Va. Determinamos que todos estos puntos son los datos y lo que queremos es encontrar una línea recta que involucre a todos los puntos. Listo. Vamos por el punto número 2. En el punto número 2 nos dice, o en el literal B, mejor dicho, determine una ecuación lineal que exprese la relación entre ambas variables. Aquí puntualmente entonces tengo que encontrar una ecuación que me represente una línea recta. Vamos a manejar el caso 1. Voy a trabajar con el caso 1, ¿no? Bueno, en primera instancia recordamos, la ecuación de una recta está determinada justamente por esta forma, ¿no? Y es igual a mx más b, matemáticas. Nos recordamos de la parte matemática. En donde m es la pendiente y b es el término independiente. Para poder armar nuestra ecuación, debemos entonces tener la pendiente, el valor de la pendiente, y debo también tener el valor independiente. Ya. Esos son los datos que queremos ubicar, que queremos encontrar. Para encontrar esto deberíamos hacer un proceso matemático, pero como ya se los dijo, simplemente vamos a utilizar las funciones que trae el Excel. Por lo tanto, voy a trabajar acá en la gráfica.
Aquí simplemente lo que voy a hacer, apuntando a la gráfica, ¿no? Me voy acá a diseño de gráfico. Acá en diseño rápido está esta situación. Y aquí voy a buscar un diseño que tiene una ecuación. En este caso, fx, que es el diseño 9. Ya. Voy a trabajar con este diseño. Si nos fijamos, automáticamente se generó una línea de tendencia, ¿no es cierto? Se generó esta línea recta. Esta línea es la que justamente me va a determinar mi proyección. Esta línea es la que de cierta manera involucra a todos los puntos. Recuerden que es una sola línea, ¿no? No puedo manejar líneas quebradas que vayan uniendo los puntos. No se trata de eso el modelo. El modelo encuentra una línea y esta línea de cierta manera es la que más se acerca a todos los puntos. Por lo tanto, si los puntos están más dispersos, obviamente la línea va a darnos valores también más proyectados. Pero si los puntos están más cerca a esta línea, los valores van a ser más apegados a la parte real. Y al mismo tiempo también nos generó esta información. Entonces, el Excel automáticamente hizo eso. Y como nos damos cuenta, prácticamente aquí ya tengo la ecuación. Entonces, mi ecuación que define la línea es y es igual a 1.1842x más 18,947. Esto es lo que estamos buscando. Esta es ya la ecuación de esta red. Entonces, bajo ese criterio, simplemente, entonces vamos poniendo nuestros datos. Recuerden, ¿no? La ecuación está dada, y es igual a mx más b. Por lo tanto, el valor de la pendiente va a ser igual a 1.1842. 1.1842. Y el valor de b va a ser igual a 18.947. Entonces, el valor de b, 18.947. Ya vamos a ver de otra forma cómo también llegamos a estos valores. Eso en el caso 2. Bueno, esto es lo que estábamos buscando. En base a esto, entonces ya armamos nuestra ecuación. Entonces la ecuación, como ya lo vimos arriba, no es más que, en este caso, mx más b, 1.1842x más 18.947. Este es el punto B. Este es el literal B, ¿no? Esto es lo que nos pide el literal B. Entonces, hemos encontrado la ecuación de la recta, de la línea. Y con esta ecuación nos va a servir para hacer nuestras proyecciones. El ejercicio todavía no está terminado, ¿no? Todavía no está terminado. Listo. Vamos al literal C. El literal C es en donde vamos a hacer ya la proyección. O sea, aquí es donde ya contestamos el ejercicio. ¿Cuál es el número esperado de copiadoras vendidas de un representante de ventas que hizo 20 llamadas? Entonces, queremos proyectar, ¿no? Quiero, de acuerdo a este modelo, si hago 20 llamadas, ¿cuántas copiadoras aspiro, espero, proyecto vender? Entonces, vamos justamente a encontrar ese valor. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es aplicar f de x, perdón, y es igual a f de x. Para un valor de x hay un valor de y. Entonces, simplemente resolvemos la ecuación, la pendiente que multiplica a x. En este caso, ¿cuánto vale x? Este valor.
más el término independiente, que lo tengo acá. Listo. Entonces, aquí estoy representando y estoy resolviendo ya el modelo de la proyección. Damos un Enter. Y nos dice entonces 42.6 copiadoras. Obviamente habría que redondear, ¿no? Entonces, cuando hacemos 20 llamadas de ventas, se aspiraría a vender 43 copiadoras. Esa sería la conclusión. De acuerdo a esto, yo ya puedo seguir proyectando, ¿no? Si hago 30 llamadas, si hago 50 llamadas, si hago 2 llamadas. De acuerdo a eso, entonces ya voy a ir determinando el valor de las copiadoras vendidas. Ahí ya es más claro la relación entre las dos variables, ¿no? Cuando X, cuando una variable vale tanto, Y, la otra variable, vale otro valor. De eso se trata entonces este método de regresión. Entonces, aquí ya podemos ir proyectando cualquier valor, ¿no? Recuerden que aquí hacemos la proyección en términos de una variable para encontrar valores desconocidos de otra variable. ¿Sí estamos claros con esta parte? Ingeniero, disculpe, el literal se lo podría repetir en lo que es cómo saca el Y. Ya, perfecto, no hay problema. Listo. Básicamente, vamos a encontrar el valor de Y. El literal C nos dice cuál es el número esperado de copiadoras vendidas de un representante de ventas que hizo 20 llamadas. Digamos así, en otras palabras, si se realizan 20 llamadas, ¿cuántas copiadoras espero, proyecto, estimo vender? Ya. Para resolver esto, obviamente debemos ya tener esta parte. O sea, esto hay que irlo haciendo por secuencia, ¿no? Entonces, hay que tener la ecuación. Una vez que ya tengo la ecuación, simplemente lo que hacemos es representarla ya en el Excel. Entonces, la ecuación es mx más b. Es decir, el valor de m, lo tengo acá, multiplicado por el valor de x. El valor de x es el que voy a proyectar, más b. Entonces acá tengo el valor de b. Simplemente hacemos eso, ¿no? Aplicamos, digamos, la ecuación con el valor de x, en este caso 20. Doy un Enter y nos aparece este valor. Este valor es el estimado, este valor es el proyectado cuando x vale 20. En nuestro ejercicio, si hacemos 20 llamadas, proyectamos vender prácticamente 43 copiadoras, ¿no? Porque habría que redondear. 42.6, el valor exacto, pero obviamente deberíamos trabajar con el redondeo. Esa sería entonces la aplicación. Ahí yo ya puedo ir trabajando con cualquier valor de X para encontrar la proyección. Listo. Vamos a aplicar lo mismo, pero vamos a ver otra forma de llegar a la ecuación. Entonces, hablábamos de aplicar un caso número 2. Entonces, vamos a trabajar con eso. Vamos a trabajar con el caso número 2. Prácticamente Excel nos va a dar haciendo igual, ¿no? Entonces, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es a ingresar los datos. Ya. En este caso, como veíamos en la teoría, vamos a trabajar con análisis de datos. Entonces, me voy por el menú Datos. Acá en la parte final de la cinta de opciones tengo Análisis de datos, ¿no? La herramienta que utilizamos la anterior clase, en Análisis de datos. Si no la tienen habilitada, ya se explicó también cómo habilitar, pero supongo que ya una sola vez la habilitaron y ya queda obviamente habilitada. Bueno, trabajamos con análisis de datos. Se nos abre esta ventana
Y aquí lo que vamos justamente a buscar es regresión. Entonces, tengo ahí el método de regresión. Aceptamos. Y como en el anterior método, asimismo, tengo una ventana que me va a permitir ingresar los datos, ¿no? Entonces, aquí me piden, bueno, en primera instancia tiene que estar vacío, ¿no? Esto tiene que estar vacío. Ya. El primer dato de entrada me dice ingrese el rango Y de entrada. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? A ingresar los datos de nuestra variable Y. Por eso también es importante, como les dije, ¿no? Ir poniendo en este caso X, Y. Ingresamos los datos, solo los datos, ¿no? Sin los totales. Ingreso los datos de Y. Ahora me pide el rango X de entrada, es decir, ahora apunto a la variable X. Asimismo, solo los datos. No vamos a cambiar ningún parámetro, ¿no? Vamos a dejarlo tal cual como está. Obviamente sí vamos a definir un rango de salida. El rango de salida va a ser donde quiero ubicar el resultado, ¿no? Simplemente. Entonces le digo acá que me presente los resultados en la misma hoja, en esa celda. Y básicamente no voy a marcar nada más. Vamos a dar en aceptar y vamos a ver que automáticamente nos va a aparecer una serie de valores. Entonces, damos clic en aceptar. Y vemos que nos aparece entonces este resumen. Vemos que tengo aquí una serie de datos. De todos estos datos que tenemos aquí, con los que me voy a ayudar o los que me van a servir, va a ser los siguientes. Voy a trabajar con este coeficiente de determinación R cuadrado. Lo voy a ir marcando, ¿no? Voy a trabajar con este valor. Y voy a trabajar también con esta parte. Aquí me dice coeficientes. Estos son los coeficientes de la ecuación. Si se dan cuenta, son los mismos, ¿no? 18.9473, que es lo mismo de acá. Y el otro, 1.18, que es el otro dato, que en este caso es la pendiente, ¿no? Entonces vemos que prácticamente son los mismos datos que obtuvimos también del gráfico. Entonces, aquí de todos estos datos que por el momento no los voy a utilizar, solo voy a utilizar lo que tengo marcado. Entonces, solo vamos a trabajar con lo que está marcado. Lo otro son datos, pero ya más desde el punto de vista estadístico, que por el momento no los vamos a trabajar. Entonces, aquí ya tengo los coeficientes y en función a eso armo la ecuación y puedo encontrar la proyección. Cualquiera de los dos casos podemos aplicar para llegar a encontrar la ecuación de la recta. ¿Sí estamos? Sí, ingeniero. Ya, finalmente vamos a hacer una interpretación de este R cuadrado. ¿Qué significa este R cuadrado? Este R cuadrado, como vemos, también nos dio aquí en la gráfica, ¿no? Lo tengo aquí, 0.5761. Y también lo tengo acá, ¿no? 0.5761. Listo. Ya. ¿Qué significa este valor? Les voy a explicar. Ya. Este valor se lo conoce como el coeficiente de Pearson. Este valor va a estar en un rango de entre 0 y 1, dependiendo del ejercicio, ¿no? Va a tener un rango entre 0 y 1. La interpretación de este valor está determinado por lo siguiente. Si este valor tiende a 0, es decir, se aproxima a 0,
yo puedo indicar que no existe una relación directa entre las dos variables de mi modelo. Entonces, si este valor tiende a 0, yo puedo decir como conclusión de que no hay una relación directa entre las dos variables. Poniendo un ejemplo, ¿no? Si por decir algo aquí nos salió 0.1, yo podría decir en mi ejemplo, en este ejemplo, que el número de copiadoras vendidas no depende de las llamadas efectuadas. Es decir, se venden por otra razón, ¿no? O sea, ahí entraría de pronto otra variable. Pero yo podría, digamos así, afirmar que las ventas de las copiadoras no dependen del número de llamadas, cuando el valor tiende a 0. Caso contrario, ¿no? Cuando el valor tiende a 1, si yo aquí obtenía un valor, por decir algo, 0.97, 0.98, ahí en cambio hubiese podido afirmar que existe una relación fuerte entre las dos variables. Es decir, para que haya ventas necesariamente debo hacer llamadas. Esa sería la interpretación si tenemos un valor que tiende a 1. En este caso, como nos damos cuenta, tengo 0.57. Es un valor medio, ¿no? Estamos en la mitad prácticamente. ¿Cuál sería la interpretación? Pues en este caso, que existe una relación, pero no tan directa, no tan fuerte. Es decir, sí debo efectuar llamadas para poder vender. Tenemos una relación del 0.57. Puedo decir que hay una relación media, ¿no? Entre las dos variables. Ese sería entonces el criterio de la interpretación, en este caso, de este R cuadrado. Este justamente me determina la correlación entre las dos variables. Eso es importante, ¿no? Porque ahí yo sé que en base de la una variable, cómo influye en la otra variable. Y esto me va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Si de pronto determino que no es necesario hacer llamadas para vender, obviamente ya voy a tomar una estrategia y no voy a gastar recursos en llamadas. Entonces, para eso nos sirve obviamente todo este análisis. ¿Sí estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esta sería entonces la resolución del ejercicio, del ejemplo. Llegamos hasta esto. En el ejemplo 2, rápidamente, eso lo van a hacer ustedes, ¿no? Este va a quedar como ejercicio en clase. Ustedes lo van a completar. En todo caso, les ayudo en la identificación de las variables. Y a partir de ahí, ustedes ya hacen el resto del desarrollo. Acá, las variables nos dice que vamos a manejar gastos publicitarios. Y en función a esos gastos publicitarios, queremos determinar el ingreso por venta. Ya, toda la teoría que tenemos aquí, el enunciado, se resume en esta tabla, ¿no? Ya. Por un lado, entonces, tengo una variable que es gastos publicitarios y tengo otra variable que es ingresos por venta. Ya. Asimismo, tendríamos que identificar cuál es mi variable independiente y cuál es la variable dependiente. ¿Cuál sería la independiente? Ingresos por venta. ¿Cuál sería la independiente? Gastos en publicidad. La independiente, la que no depende, ¿no? Tomando en cuenta los mismos datos, digamos así, sería justamente gastos publicitarios. Entonces, este modelo se orienta a ¿qué? Yo voy a determinar en base a mi inversión en gastos publicitarios cuánto voy a recibir por ventas.
En eso se basa el modelo. Entonces, si yo invierto tanto en publicidad, ¿cuánto voy a vender? Ya, entonces, por lo tanto, gastos publicitarios sería ¿qué variable? ¿X o Y? X. X. ¿No? Esta sería X. Ingresos por ventas sería mi variable Y. Listo. A partir de ahí, ustedes ya empiezan a hacer todo el criterio que hemos visto en el ejercicio anterior. Asimismo, entonces, vamos a llegar a determinar, en este caso puntual, la pregunta es, estime las ventas cuando se gastan 25,000 en publicidad. Entonces, si yo invierto $25,000 en publicidad, ¿cuánto aspiro, no? Recuerden, siempre esto es una proyección. ¿Cuánto proyecto, cuánto estimo, cuánto aspiro vender si invierto $25,000 en publicidad? Y asimismo hacemos la interpretación de la correlación entre las dos variables. Dependiendo del valor que tengan, vamos a afirmar si hay una relación fuerte, hay una relación débil o no hay relación entre las variables. Listo, entonces, eso queda planteado, ¿no? Para ustedes. Ejercicio en clase, no es deber, no es nada de eso, simplemente un ejercicio en clase. Ustedes van a resolverlo y la próxima clase comparamos los valores para ver, obviamente, si lo hemos hecho bien. ¿Sí estamos? Sí, bro. Listo, no sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno, eso sería entonces la clase del día de hoy. Con eso terminamos ya la parte de la predicción de datos. Próxima clase vamos a revisar otras herramientas que nos ayudan a determinar, en este caso ya una mejor toma de decisiones. Bueno, eso ya lo vemos la próxima clase. Bueno, entonces completen el ejercicio, ¿no? Completen el ejercicio y la próxima clase comparamos los resultados para ver si todos tenemos los mismos resultados. ¿Sí? Ahí tienen ya el ejercicio guía. En función a ese ejercicio, ustedes van desarrollando el ejercicio planteado. Listo, entonces. Si alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, entonces creo que no es nada más por el día de hoy. Gracias por la atención y nos vemos la próxima clase, ¿no? Entonces, la próxima clase revisamos el ejercicio. Cuídense y nos vemos la próxima clase. Gracias, chao. Chao, bro. Luego. Gracias, profesor.